Soy el profesor Hugo Hacho del curso de trigonometría del ciclo ordinario virtual 2019-1. El tema del día de hoy es sector y trapezo circular. ¿Qué es un sector circular? El sector circular es una región de un círculo en la cual va a estar limitado por el radio, acá está el radio, el centro del círculo y este arco de circunferencia. ¿Está bien? Esos son los elementos que tienen un sector circular. A esta región que está aquí, que ha sido limitada, se le llama sector circular. Muy bien. Para que exista un sector circular, el ángulo central, en este caso el ángulo θ en radianes, tiene que estar entre 0 y 2π para poder decir que el sector circular existe. Muy bien. Entonces ahora viene a continuación la siguiente pregunta. En una región, por ejemplo, en este caso voy a sacar el sector circular, siempre se pregunta uno, a ver, yo tengo los siguientes elementos. Tengo el ángulo central θ, tengo el radio y tengo el arco de circunferencia, que en este caso lo voy a llamar así. Este es el arco AB. Entonces, una pregunta es, en toda región siempre se puede calcular dos cosas. Se puede calcular el perímetro y se puede calcular el área de la región. El perímetro es la suma de las tres longitudes. Es claro que esta longitud R, que es el radio, se conoce. La gran pregunta es, ¿cómo poder calcular la longitud de este arco de circunferencia? La longitud del arco de circunferencia AB. La pregunta es, ¿cómo lo puedo calcular? Después, la segunda pregunta es, ¿cómo calculo el área de esta región? Toda región tiene un área. ¿Cómo calculo el área? La otra pregunta que salta a continuación es el área. ¿Cómo lo calculo? ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos a ver cómo poder calcular tanto el perímetro del sector circular y el área del sector circular. Longitud de arco y área de un sector circular. Acá tengo el sector circular A o B, radio R, ángulo central θ en radianes, y me dicen que calcular esta longitud del arco de circunferencia AB, que yo le estoy llamando L, la longitud del arco se va a calcular como L igual al número del ángulo θ multiplicado por el radio. Observaciones pertinentes aquí. Es el siguiente. Para poder aplicar esta fórmula, el ángulo θ tiene que estar en radianes. Si estuviera en otro sistema, lo debo de convertir a radianes. ¿Está bien? Ahora, conociendo la longitud de arco, entonces nosotros tenemos lo siguiente. Podemos hallar el perímetro del sector circular. El perímetro del sector circular sería de la siguiente manera. El perímetro de este sector circular sería igual. El perímetro es la suma de las tres longitudes. Sería 2 veces el radio, más la longitud del arco AB. En este caso se llamó L. Ahora, ya tenemos el perímetro, porque ya sabemos hallar la longitud de arco. Ahora, encontrar el área del sector circular. Para encontrar el área del sector circular, bueno, aquí aparecen tres elementos del sector circular. El radio, el arco de circunferencia, en este caso la longitud del arco de circunferencia, y el ángulo central. ¿Cómo se calcula el área? Se va a calcular suficiente con conocer solamente dos elementos. Por ejemplo, una manera sería 1/2 del ángulo central multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Otra manera, conociendo solamente el radio y la longitud de arco, sería 1/2 de la longitud del arco por el radio. Pero si usted solamente conoce longitud y el ángulo central, sería 1/2 por la longitud del arco elevado al cuadrado sobre el ángulo de θ. Aquí existen tres maneras, todas iguales, de calcular el área, dependiendo exclusivamente de dos elementos del sector circular. Puede ser el radio
Y el ángulo central puede ser la longitud de arco y el radio, puede ser la longitud de arco y el ángulo central. El cómo usar estas fórmulas va a depender del problema en sí. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, siguiente tema, trapecio circular. A ver, mire. Yo tengo dos sectores circulares. Acá aparecen dos sectores circulares. El sector circular A o B y el sector circular C, O y D. Estos dos sectores circulares que tienen un mismo vértice y tienen un mismo ángulo central, se le va a denominar sectores concéntricos. Estos sectores concéntricos me generan una nueva región. Esta región yo le voy a llamar trapecio circular, porque se asemeja mucho a la figura, al trapecio, que se conoce en geometría en el plano, en cierta manera, ¿no? El trapecio rectangular o trapecio común, propiamente dicho, de esta manera, así. Tiene el mismo formato, por lo tanto, como estoy hablando de círculos, este se le va a denominar trapecio circular. Muy bien, como esta es una nueva región, a esta región necesito hallar su área. Entonces yo digo, el área del trapecio circular se calcula de la siguiente manera. A ver, ¿cómo puedo calcular yo el área de un trapecio circular? El área del trapecio circular se calcula así. El área S es igual a la longitud del arco mayor más la longitud del arco menor sobre 2 multiplicado por esta pequeña distancia. O sea, solamente yo necesito conocer esos tres elementos. La longitud del arco mayor, AB, la longitud del arco menor, CD, y esta distancia que vale el valor de H. Así se va a calcular el área del trapecio circular. Muy bien, una observación pertinente dice lo siguiente. Hemos dicho que estos dos son sectores concéntricos, ¿está bien? Porque tienen un mismo centro, tienen un elemento en común. Ese elemento en común es el ángulo teta. Entonces la gran pregunta es, ¿será posible que en sectores circulares concéntricos como de este tipo, ¿seré posible yo calcular el ángulo de teta? Y la respuesta es sí. Ese ángulo de teta, el número ángulo de teta, se calcula de la siguiente manera. Este teta se calcula así. Como la diferencia entre la longitud del arco mayor menos la longitud del arco menor sobre esta distancia que es el valor de H. ¿Está bien? Esa es la manera de calcular el ángulo central para sectores circulares concéntricos, ¿ya? Hay que tener en cuenta eso. Muy bien, esta pequeña observación. Ahora, otra observación que se puede tener es lo siguiente. ¿Qué aplicaciones se puede tener en este tipo de observaciones? Propiedades, a ver, unas propiedades. Propiedades, que dice así. Por ejemplo, la primera propiedad me dice lo siguiente. Primera propiedad. Propiedad número 1 me dice así. Yo tengo dos sectores circulares dadas de esta naturaleza, así. A ver, este es el primer sector, este es el segundo sector. Estos dos sectores tienen algo en común. El elemento en común es el siguiente. Su elemento en común sería su radio. Tienen el mismo radio. Tengo dos sectores circulares que tienen un mismo radio. ¿Está bien? Y tienen los siguientes elementos. Ángulo central teta 1, ángulo central teta 2. Longitud de arco 1 y esta es la longitud de arco L2. Y tengo también sus áreas. En este caso, este es S1 y este es S2. ¿Qué se cumple en estos sectores circulares? Nuevamente, cuando tengan en común
el mismo radio, dos sectores que tienen un mismo radio en común, sean mismo radio. Entonces se cumple lo siguiente, se cumple esta relación, que el ángulo central de este sector con respecto al ángulo central del otro sector, o sea, θ1 es a θ2, se cumple lo siguiente. La relación entre los ángulos centrales son proporcionales a sus lados, a sus longitudes de arco, L1 es a L2, como también es proporcional a sus áreas, S1 es a S2. Siempre va a cumplir esto cuando tengo dos sectores circulares con un mismo radio, ¿ya? Se va a cumplir esta relación de proporción de sus otros elementos, por ejemplo, el ángulo central, longitudes de arco y sus áreas. Todas ellas son proporcionales. Ahora, segunda observación. Segunda propiedad diría así. Por ejemplo, yo tengo sector circular concéntrico, así. Tengo un sector circular concéntrico de esta naturaleza. ¿Está bien? A ver, voy a dibujarlo así. Acá tengo así, el cual lo he dividido de esta manera, así. ¿Ya? Son sectores circulares concéntricos. ¿Está bien? Con una característica. La característica de estos sectores circulares son las siguientes. Aquí, estos puntos se intersectan ahí. La característica es de que el radio, este radio de aquí, su radio, va a ser igual a este radio de aquí, va a ser igual a este radio y este radio de aquí. Si tengo sectores circulares concéntricos, entonces, con la condición de que este radio ha sido dividido en pequeños radios, todos ellos, estos pequeños segmentos diré, todos ellos iguales, entonces las áreas de estos sectores circulares, este sector, este trapecio y este, van a tener una pequeña relación. La relación es la siguiente y dice así: si esta área vale S, esta área vale 3 veces S, esta área vale 5 veces el valor de S y esta área vale 7 veces el valor de S. Si hubiera otro sector acá, el área que sería 9 veces el valor de S. Pero eso va a ocurrir en sectores circulares de tal manera que este segmento se ha dividido en partes iguales. ¿Está bien? Otra observación, una última observación, también que viene a relacionarse de la misma manera que la anterior, dice así. A ver, nuevamente tengo el mismo sector circular, concéntricos, así sectores circulares concéntricos, de tal manera que ocurre lo siguiente. Tiene la misma condición que anterior, son sectores circulares concéntricos, con la condición de que estos laditos son iguales. Estos segmentitos de aquí son iguales. Así como las áreas tienen una relación de proporción, sus longitudes de arco también lo tienen. Y la relación de sus longitudes de arco sería así. Si este vale L, este es 2 veces L, este es 3 veces L, este es 4 veces L. Si hubiera uno más, sería 5L y así sucesivamente. A ver, un ejemplo para poder aplicar este tema sería así. Ejemplo, voy a dar una pequeña figurita. A ver, tengo este sector circular. A ver, la figurita es así. Este es el sector circular A, O, B. Este es el segmento C. Este es D. Y este de aquí es el segmento E. La condición de este problema me dice lo siguiente. Estos segmentos son iguales. Estos de aquí son iguales que este tipo. Y además los ángulos centrales, este ángulo y este ángulo, son los siguientes. Si este vale θ, él debe valer 2 veces θ.
Entonces, la pregunta es así. Si el área del sector circular COB, el área del sector circular COB es igual a 8 unidades cuadradas, halle el área del sector, el área de la región A, D, E y C, que es esta área de este trapecio de acá. O sea, me piden hallar el área de esta figurita. Muy bien. Lo primero que puedo observar es lo siguiente. El área de este sector de aquí vale 8. Necesito hallar este tipo. Por la observación número 2, por la propiedad número 2, estos dos segmentitos son, aquí hay un trapecio, aquí hay un sector circular, sectores circulares concéntricos, donde esta distancia es igual a esta distancia. Me dicen de que si ocurre eso, las áreas son proporcionales. Es decir, si este vale S, este debe de ser 3 veces S. Eso quiere decir que el área que me piden calcular vale 3S. Entonces, nos pide el área de este tipo, el área de ADEC. Y esa área es igual a 3 veces S. 3 veces el valor de S, asterisco. Listo. Ahora, notemos lo siguiente. Este sector circular AOC y el sector circular COB son sectores circulares que tienen un mismo radio. Por la propiedad 1, me dicen que los ángulos centrales y sus áreas, como son proporcionales. Tenemos que el área de este tipo, que es teta, es al ángulo central de este tipo, que es 2 teta, y eso es proporcional a sus áreas. ¿Cuánto vale el área de esta región? El área de esta región de aquí, del AOC, es S más 3S, sería 4 veces el valor de S. ¿Cuánto vale el área COB? El área de COB es 8 unidades cuadradas, o sea que esto es 8. Entonces ya tengo el valor de S. Entonces, ¿cuánto vale el valor de S? Entonces, S sería, simplifico aquí, simplifico acá, simplifico y ese sería 1. Su área debe de ser 1. S debe ser 1. Si ese es 1, en asterisco, ¿cuánto vale el área de ADS? Si S vale 1, entonces el área sería 3 unidades cuadradas. Y con eso, este ejemplo se acabó. Listo. Es una aplicación de las propiedades que están acá en los ejercicios que pueden venir. Para finalizar, una aplicación de las longitudes de arco. La aplicación son números de vueltas. ¿En qué consiste lo siguiente? Yo voy a trasladar acá una ruedita, en este caso, de radio R pequeño. Va a trasladarse desde el punto A hacia el punto B. ¿Está bien? Entonces, yo quiero saber cuántas vueltas le da la ruedita cuando se traslada del punto A hacia el punto B. Para poder saber el número de vueltas, eso se calcula de la siguiente manera. El número de vueltas es la longitud que recorre el centro. ¿Quién es el centro? Este es el centro de la rueda. Yo quiero ver cuánto recorre, cuál es la longitud que recorre el centro. O sea, desde ahí hasta aquí. Esta longitud necesito hallar sobre 2pi por el radio, pero de la rueda. Muy bien. Observaciones. Para poder aplicar este tipo, lo más importante es saber cómo calcular la longitud del centro. Un ejemplo clásico se vería así. Por ejemplo, si yo tuviera un camino
un camino rectilíneo, como está aquí, y acá podía colocar una pequeña rueda. Ahí está la ruedita, acá está su centro, y esa ruedita empieza desde este punto de acá y va hasta aquí, recorre esta distancia, la misma rueda. Entonces, esta distancia de aquí, esta distancia, por ejemplo, le voy a llamar D, va desde este punto hasta este punto de aquí. Esta distancia de aquí, desde el punto A hacia el punto B, yo le llamo D. ¿Cuál es la distancia que recorre el centro? Ah, ya, la distancia que recorre el centro. Acá está el centro de la rueda. La distancia que recorre sería este tipo. La distancia que recorre la ruedita, el centro de la rueda. Podemos ver nosotros que esta distancia coincide con la distancia del segmento AB. Entonces, así tenemos que la distancia del centro, cuando tengo regiones planas, rectilíneas, curiosamente, estas distancias coinciden. ¿Está bien? Pero la pregunta ahora viene a continuación. ¿Siempre ocurrirá eso? Muy bien. La respuesta es no. Por ejemplo, yo tengo la siguiente región, así. Ahí está la ruedita. El centro de la ruedita es este de acá. Acá está su centro. Aquí está su centro. La ruedita tiene el radio R. Tiene radio R. Radio R, radio R. Vea usted que la distancia, que en este caso va desde este punto de aquí hasta este punto de aquí. Acá está el punto A y acá está el punto B. La distancia D, esta distancia, sería este tipo de aquí. Esa es la distancia. Pero ¿cuál va a ser la distancia que recorre el centro? Ah, ya. La distancia que recorre el centro sería este segmentito así. Sería todo esto de acá. Esta es la distancia que recorre el centro. Podrá usted observar que aquí, así, la distancia que recorre el centro es mayor que la distancia de A hacia B. ¿Qué hacer en este caso? En este caso, yo necesito hallar este tipo. Y para poder hallar, genero un nuevo sector circular. Por ejemplo, completo aquí, acá hay un sector circular, lo completo uniendo el punto de aquí, este punto del centro, con el punto B, así. Y de este punto de acá del centro, con el punto A. Y me genero un nuevo sector circular. ¿Está bien? Entonces ahí voy a poder calcular esta distancia que recorre el centro. Pero se ve claramente que la distancia del centro no necesariamente es igual a la distancia que recorre la rueda por medio del punto A hacia el punto B, como se ve aquí. Cuando es rectilíneo, ahí sí son iguales, pero cuando no lo es, cuando el camino es un camino oblicuo, ¿ya? Así, curviado, entonces la longitud debe ser mayor. En otros casos la longitud es menor. Por ejemplo, en el caso de que sea menor, debería ser un tipo así, ¿no? Por ejemplo, de esta naturaleza. Así. Yo tengo un camino así. Esto es lo que recorre la rueda. El centro que recorre sería esta distancia de acá, así. Y la distancia de acá se vería así. Este es el punto A. Este de aquí es el punto B. Esta distancia, que le puede llamar D, es claramente mayor que la distancia que recorre el centro. ¿Está bien? Entonces, acá se puede observar que así la distancia D es mayor en este caso que la longitud del centro. O sea, puede haber tres casos, ¿no? Donde la longitud del centro sea mayor,
donde la longitud del centro sea menor que el este, o que sean, en otro caso, sean iguales. ¿Está bien? Muy bien, ahora vamos a pasar a los ejercicios. Bueno, ahora vamos a pasar con los ejercicios que corresponden a esta semana. A ver, ejercicio número 1 me dice, el señor Rojas desea acercar con un alambre un terreno que tiene forma de sector circular. Muy bien, aquí está el sector circular. Acá está su terreno del señor Rojas. Este es el terreno del señor Rojas. Me dice que tiene un ángulo central y radio que miden 117 grados sexagesimales y 40 metros. Ya. El ángulo central le voy a llamar alfa y mide el radio 40 metros. En base a la información, ¿cuántos metros de alambre se necesitará el señor Rojas para acercar dicho terreno? Si yo quiero acercar todo dicho terreno, lo que yo necesito hallar es esta distancia y esta distancia. Muy bien. En otras palabras, lo que yo pido es el perímetro del sector circular. Muy bien. Entonces decimos así. La cantidad de metros. Ya. Entonces nos pide la cantidad de alambres. La cantidad de alambre. Pero la cantidad de alambre, ¿a qué debe de ser igual? Ese es igual al perímetro del sector. Ese es igual al perímetro del sector circular. Entonces, la cantidad que me piden a mí, entonces la cantidad de alambre es igual a la suma de esos dos. Es igual a la suma de las tres longitudes. Sería así, 40 más 40 sería 80 más el valor de L. Mi objetivo ahora es encontrar el valor de L. Y acá le voy a colocar asterisco. Muy bien. Como mi objetivo es encontrar el valor de L, entonces la pregunta es, ¿cómo encuentro la longitud de arco? Ya tengo el radio, me falta conocer el ángulo central. Ya. El ángulo central, por dato del problema, eso es igual a 117 grados sexagesimales. Si yo quiero aplicar la propiedad o la fórmula, este ángulo central no debe estar en sexagesimales, sino debe estar en radianes. Entonces, por fórmula de conversión, haciendo la conversión aquí, yo quiero radianes y quiero eliminar sexagesimales. Y digo así, ¿cuál es la relación de proporción? La relación de proporción me dicen de que pi radianes equivale a 180 grados sexagesimales. Eliminando las unidades, entonces ya tengo el valor de alfa en radianes. El valor de alfa en radianes es igual a lo siguiente. A ver, ¿cuánto debería ser igual a este tipo? Sería así. 7, 8 más 1, 9, tiene novena. Él tiene novena. Novena de 117 sería 13 pi. 13 pi. Novena de 180 sería 20. O sea que sería 13 pi radianes. Ya está en radianes. Entonces puedo decir lo siguiente. Así, la longitud de arco es igual al ángulo central, que en este caso es 13 pi sobre 20, 13 pi sobre 20, multiplicado por el radio. En este caso el radio es 40. Entonces la longitud de arco L sería igual a 26 pi. Sería igual a 26 pi. Simplificando solamente, mitad y mitad, me quedaría 2 y 13, 26. En asterisco, ¿a cuánta es la cantidad de alambre que necesito? La cantidad de alambre es igual a 80 más 26 pi. 80 más 26 pi
metros, porque las unidades son en metros. Por lo tanto, la clave es la letra B. Listo. Pregunta número 2. Me dice lo siguiente. Sea S un sector circular tal que su ángulo central mide θ, su radio R y la longitud de arco mide L. Ya. Yo tengo un sector circular. Aquí está mi sector circular. Me dicen que mi sector circular tiene un ángulo θ. Me dicen que el sector circular tiene un radio R. Y me dicen que tiene una longitud L. ¿Está bien? Me piden determinar el área de la región. El área nos piden a nosotros, nos piden el área, nos piden encontrar el área de la región S. El área del sector S, que va a ser igual a una expresión que yo deseo. Aquí están los tres elementos de la región. ¿Cómo puedo calcular el área? El área se calcula, por ejemplo, 1/2 ¿por quién? Bueno, yo puedo usar, hay tres formas de calcular el área. Puedo usar θ por r al cuadrado, puede ser r por L, puede ser L al cuadrado sobre θ, cualquiera de esos elementos multiplicado por 1/2, claro está. Yo voy a escoger este de aquí, r por el valor de L. O sea, mi objetivo se va a centrar solamente ahora en encontrar R, L o el producto de ellos. Veamos cuál de ellos dos tenemos, ¿ya? Y digo así, tenemos aquí, lo siguiente, de que θ por R, θ por el valor de R más el valor de L más el valor de L es igual a 100 sobre R. 100 por R. Muy bien. Nosotros sabemos lo siguiente. Además de la figura, se tiene lo siguiente. La longitud de arco L se calcula como L es θ por el valor de R. Con esta idea de la longitud de arco voy y reemplazo aquí. ¿Quién es él? Él es L. Entonces tengo lo siguiente. Pasando el valor de R a multiplicar acá, quedaría 2 veces el valor de L por el valor de R sería igual a 100. Ese es igual a 100. Entonces mi problema acabó. Entonces, en asterisco, entonces aquí, por si acaso, ¿cuánto vale L por R? L por R sería igual a 50. Si L por R vale 50, solamente me queda reemplazar y encontrar el área de la región sombreada. El área del sector circular, diré. En asterisco, el área del sector circular S es igual a 1/2 por el valor de L por R, que vale 50. Por lo tanto, el área vale 25 unidades cuadráticas. Listo. Por lo tanto, el área de la región S es 25 unidades cuadráticas. Por lo tanto, la respuesta es la letra C. Listo. ¿Bien? Muy bien. Ejercicio número 3 me dice lo siguiente. A ver. Me dice. En la figura mostrada, A o B, C o D, E o F son sectores circulares. En particular, son sectores circulares concéntricos que tienen como elemento común al ángulo central θ. Me dicen de que OB vale A. Ya. Este segmento OB vale A, este segmento de aquí vale A,
el segmento AC vale B, este de aquí vale B, y el segmento DF vale C. ¿Está bien? Me piden calcular a este valor que yo le puedo llamar A. El valor de A, que es igual a lo siguiente, este es 2 raíz cuadrada de P menos N por N menos M sobre B por C, menos el valor de M sobre A. Este es el valor a encontrar. Lo voy a llamar asterisco. Muy bien. ¿Cómo puedo resolver este tipo? A ver, nosotros tenemos sectores circulares concéntricos. Tenemos las longitudes de arco, M, N y P. Y tenemos el ángulo central, que es común a los tres sectores circulares. Entonces podemos decir lo siguiente. A ver, voy a buscar una relación de P menos N. Acá, la diferencia entre estos dos, A, N menos M, la diferencia de estos dos. La diferencia de estos dos está muy vinculada con el ángulo central. Y digo así, tenemos que el ángulo central θ se puede calcular de la siguiente manera. Este ángulo central sería igual a esto de aquí. Por ejemplo, esta longitud menos esta longitud, que sería P menos N, sobre esta distancia, que sería C. Pero también, y además, el mismo ángulo central también se puede calcular de la siguiente manera. También puedo calcularlo de esta manera. Sería la diferencia de este arco, que sería N, la longitud de este arco N, menos la longitud de este arco M, sobre esta distancia B. Además, también en este sector circular, el mismo ángulo θ se calcula de la siguiente manera. A ver, el ángulo de θ es θ por A me da M. Despejando el valor de A sería M sobre A. Listo. Con estos datos voy y reemplazo en asterisco. En asterisco, el valor de A sería igual a lo siguiente. Este A es igual 2 por, acá sería, a ver, raíz cuadrada. Ahora, desagrupando esta expresión, lo podría poner así. Bueno, lo podría ver así. Acá sería P menos N y despejo, acá está el B y C, el C lo pasa para un lado, el otro sería N menos M, despejo el B para el otro lado, sería así, y acá sería M sobre A. Muy bien, ahora sí, reemplazo los valores que yo tengo. ¿Quién es él? Él es el valor de θ. ¿Quién es él? Él es θ, y él sería el valor de θ. El valor de A sería 2 veces igual raíz cuadrada. Este de aquí es el ángulo de θ. Este de aquí es θ. Este de aquí es θ. Este de aquí también vale θ. Entonces, θ y θ, acá sería θ elevado al cuadrado menos el valor de θ. Como θ es un ángulo positivo, por lo tanto, el valor de A sería 0. Por lo tanto, el valor de A sería 0. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Ejercicio número 4 me dice lo siguiente. Dice así. El profesor de trigonometría del Centro Europeo Universitario de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos le indica a los alumnos que S es el área de un sector circular cuya medida del ángulo central es este tipo y el radio es este tipo. En base a la información dada, hallar el valor de S. Muy bien. Yo tengo acá mi sector circular. Ese sector circular tiene los siguientes datos. Este es el ángulo de alfa y este es el valor de R. Muy bien. Donde el valor de R es igual al siguiente valor. Ese es 5 sobre raíz de 17
5 raíz de 17 sobre 17. Pero este tipo es equivalente a lo siguiente. Por racionalizándolo, el valor de R sería igual a este valor así. Por racionalizar sería 5 sobre raíz de 17. Además, yo también sé que el ángulo de alfa vale esta expresión. Este ángulo de alfa es esta expresión que está aquí. Es A 2M y acá sería 3A. Es 2A grados centesimales, 2A minutos centesimales, sobre 3A minutos centesimales, todo en grados sexagesimales. Me piden calcular el área de la región. Me piden calcular el área de esta región, que le llamo S. Entonces nos piden hallar S. Pero el valor de S, ¿cómo se calcula? El valor de S, el área, sería 1/2 del ángulo de alfa multiplicado por el radio elevado al cuadrado. Listo. Entonces mi objetivo se centra ahora en encontrar los dos elementos, el alfa y el radio. El radio yo lo tengo, 5 sobre raíz de 17. Me falta el ángulo de alfa. Pero debe recordar usted que este ángulo de alfa está en el sistema sexagesimal. Lo debes de convertir a sistema radial. ¿Está bien? Ahora, este ángulo alfa lo voy a reducir a la siguiente expresión. Este ángulo de alfa sería igual a así. Este elemento a grados con 2A minutos centesimales lo puedo expresar de esta manera. A grados sexagesimal más 2A minutos sexagesimal. 2A minutos sexagesimal sobre 3A minutos sexagesimal. ¿Está bien? Ahora, como todo está en una sola unidad, acá está, debo convertir este tipo en una sola unidad, entonces voy a convertir los grados sexagesimales en minutos centesimales. Los grados centesimales en minutos centesimales. Para eso, factor de conversión. Y digo así. Yo quiero minutos centesimales y quiero eliminar los grados centesimales. ¿Y cuál es la relación que se tiene equivalente? Yo digo que 100 minutos equivale a un grado centesimal. Simplificando, esta unidad se cancela y quedaría así, que el ángulo de alfa sería igual a lo siguiente. A ver, vamos a ver acá. Acá sería 100A más 2A sería 102A minutos centesimales. Minutos centesimales. Sobre, acá sería 3A minutos centesimales. También. Pero todo esto está en grados sexagesimales. Simplificando, se van a ir las unidades, los minutos se van, el valor de A se va, donde el ángulo de alfa en el sistema sexagesimal sería igual tercia 1 tercia 34. O sea, que el alfa sería 34 grados sexagesimales. Pero yo no lo necesito en el sistema sexagesimal, yo lo necesito en radianes. A radianes, el ángulo de alfa sería así. Él sería 34 grados sexagesimales y lo convierto al sistema radial. Convirtiendo al sistema radial, factor de conversión, digo así. Yo quiero radianes, quiero eliminar sexagesimales.
¿Cuál es la relación? Pi radianes es equivalente a 180 grados sexagesimales. Simplificando, ya tendría el valor de alfa. El alfa en el sistema radial sería mitad 17, pi mitad de 180 sería 90. Teniendo el ángulo ya en radianes, ahora sí, reemplazo en asterisco, mi problema acabó. En asterisco, el área S sería igual a lo siguiente. S es igual a 1/2 multiplicado por el ángulo de alfa, pero el ángulo de alfa ya lo conozco. ¿Cuánto vale el ángulo de alfa? El ángulo de alfa vale 17 pi sobre 90. Por el radio elevado al cuadrado. R elevado al cuadrado, eso es 25 sobre 17. 25 sobre 17. Simplificando, se cancela 17, 17 va acá, quinta 5, quinta 18. Listo. Por lo tanto, el área S es igual a 5pi sobre 36. 5a. El área S es igual a 5pi sobre 36. Por lo tanto, la clave sería la letra E. Listo. La puerta de la cocina de la cafetería principal de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es de un tipo vaivén. En base a ello, calcule el área de la región determinada por el borde de la borde inferior de la puerta girando 150 grados. Y se sabe que dicho borde es de 1,2 metros. Muy bien. La puerta es de esta naturaleza, ¿sí? Así. Aquí está el vaivén, así. Esta puerta se abre así. Esa puerta se ha abierto. Esta es la puerta. La puerta. Esa puerta se abre. Y acá genera un ángulo alfa. Al abrir esta puerta del borde inferior, como dice que tiene radio 1,2, genera un sector circular así. Una región de esta naturaleza, en la cual yo le llamo S. Este de aquí es la región que genera al abrir la puerta. Sabemos de que el ángulo alfa, vale 150 grados centesimales. 150 grados centesimales. Muy bien, para poder aplicar, ya que el radio vale 1, el radio de esta región, este radio de aquí, vale 1,2. Entonces vamos a aplicar. Para poder aplicar el determinado de área, nos piden el área, por si acaso lo voy a colocar acá, nos piden el valor de S. Y el valor del área S se calcula así, como 1/2 del ángulo central, que en este caso es alfa, por el radio al cuadrado, que en este caso es 1,2 elevado al cuadrado. Para poder hacer eso, yo necesito saber quién es alfa. Alfa es 150 grados centesimales. Entonces, el ángulo de alfa por factor de conversión sería así. Este es 150 grados centesimales. Factor de conversión. Yo quiero radianes y quiero eliminar los centesimales. ¿Cuál es la equivalencia que hay? Pi radianes equivale a 200 grados centesimales. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo de alfa? El ángulo de alfa es igual. Simplificando aquí, se van los grados centesimales. Este cerito y este cerito se va. Quinta 3, quinta 4. Sería 3 pi cuartos radianes. Muy bien. Ahora,
En asterisco, mi problema acabó. En asterisco, el área S sería igual así. S es igual 1/2 multiplicado por el ángulo central, que es 3π4, por el radio elevado al cuadrado. Como es 1,2 elevado al cuadrado, sería 144/100. Operando, por lo tanto, ¿cuánto vale el área S? El área S sería igual a lo siguiente. A ver. Cuarta 1, cuarta 36. A ver, mitad 18, mitad 9, mitad 50. Sería 27π/50. 27π/50. Ese sería el área de la región S. Por lo tanto, la clave sería la letra A. Listo. Pregunta número 6, solución. Me da lo siguiente. Un profesor de física le pide a los alumnos determinar la rapidez de un móvil que se desplaza con movimiento uniforme sobre un arco de circunferencia de 200 metros de diámetro. A ver, mire. Este es la pista por donde recorre el carro. Por ejemplo, el carro puede estar acá, en esta posición de aquí. Aquí está el centro de la circunferencia. El carro, supongamos que se desplace así. Aquí está el carrito. Este carrito comienza a avanzar y generar. Y avanza de esta naturaleza así. Ahí avanza. Del punto A hacia el punto B. Recorriendo esta distancia. Recorriendo toda esta distancia de acá. Recorre esta distancia que le voy a llamar L. Ahora, me dicen que tiene un ángulo central. Sabemos de que este ángulo central le voy a llamar alfa. Sabemos de que el ángulo alfa en este caso es 50 grados centesimales. Alfa es igual a 50 grados centesimales. 50 grados centesimales. Me dicen que el tiempo es de 20 segundos. Ah, ya. Como el movimiento es uniforme, en cierta manera, me piden hallar la velocidad o rapidez del móvil, entonces nosotros sabemos que la longitud L del móvil es igual a la velocidad por el tiempo. Ese es igual al tiempo, que es 20, por la velocidad que le voy a llamar B, velocidad. Listo. Entonces, para poder encontrar la velocidad, lo único que yo requiero es encontrar la longitud, esta distancia, L. Para poder encontrar eso, necesito saber el radio. Si el diámetro de la circunferencia vale 200, eso quiere decir que el radio de la circunferencia vale 100. Entonces necesito saber el ángulo alfa. Ah, ya. Entonces, factor de conversión. Para poder aplicar o poder hallar la longitud de L, yo necesito que este ángulo de alfa esté en el sistema radial. Entonces yo digo 50 grados centesimales, lo convierto por factor de conversión a radianes. Yo quiero radianes, quiero eliminar los centesimales. ¿Cuál es la relación? Pi radianes equivale a 200 grados centesimales. Entonces, el ángulo de alfa en radianes, ¿cuánto debería de ser? En radianes sería así. A ver, los grados centesimales se van, este de aquí se va con este de acá, sería igual a pi cuartos. Este es pi cuartos radianes. Entonces yo digo así, la longitud de arco, ¿a qué es igual? Ah, la longitud de arco, a ver, así. La longitud de arco es igual a 100
que vale el radio, multiplicado por el ángulo central, que es pi cuartos. Listo. Y con eso finalizo este problema, porque digo, en asterisco, la longitud L, mejor dicho, la velocidad L vale 100, a ver acá, sería 25, sería 100 pi cuartos, L vale 100 pi cuartos, igual el valor del tiempo, que sería 20, multiplicado por la velocidad. Simplificando, 20^1, 20^5. Por lo tanto, despejo y encuentro la velocidad. La velocidad sería igual a 5 pi cuartos. 5 pi cuartos metros por segundo. La clave sería la letra D. Muy bien. Problema número 7 me dice, Harumi observa el gráfico que le han dejado en el colegio a su hermana Cecilia, en donde le indican que A o B es un sector circular. El sector circular A, O y B. Me dicen de que C, D y B es una circunferencia de radio 4. Ah, ya, si tiene radio 4, eso quiere decir que este segmentito de aquí vale 4. Este segmento vale 4. ¿Está bien? Por ser radio de la circunferencia. Ahora, si él vale 4, quiere decir que este de acá también vale 4. Vamos a ver, dice, además la medida del ángulo A o B, la medida del ángulo es 45. Ah, ya, este ángulo de aquí vale 45. Si vale 45, eso quiere decir que él es pi cuartos. Él es pi cuartos. Si es 45 y este vale 4, eso quiere decir que él debe valer también 4. Si él vale 4, él también vale 4. Y si él vale 4 y 4, él debe ser 4 raíz de 2. Esta distancia de acá vale 4 raíz de 2. ¿Está bien? Muy bien. ¿Qué más me dice? Y el perímetro de la región sombreada vale m. Ah, ya. Sabemos de que m es igual al perímetro de la región sombreada. Perímetro de la región sombreada. Eso quiere decir que la región sombreada, si el radio de acá, OB, es 4 más 4 raíz de 2, este de aquí, para la región sombreada, necesito conocer este segmento de aquí, este de aquí. Como él vale 4 y él es 4 raíz de 2, él también debe valer 4 raíz de 2. ¿Qué más debo de conocer? Debo de conocer esta longitud de arco. Esta longitud de arco que está aquí. Eso de ahí debo conocer. Esa longitud le voy a llamar L1. ¿Qué más debo conocer? Debo conocer esta otra longitud de arco. Esta de aquí. Esa longitud le voy a llamar L2. Entonces, el valor de m, que es el que quiero hallar yo, es igual 4 raíz de 2, 4 raíz de 2, más L1 más L2, más L1 más el valor de L2. Ese es lo que yo deseo encontrar. Muy bien. Ahora vamos a encontrarlo. Digamos así. En primer lugar, L1. ¿Cómo puedo conocer L1? A ver. Es claro de que si él es pi cuartos, él es 90, que sería pi medios, este ángulo se conoce. ¿Cuánto debe medir ese ángulo? Ese ángulo de ahí, si él es pi cuartos y él es pi medios, este debe ser 3 pi cuartos. Entonces ya tengo la distancia L1. Tenemos L1. L1, ¿cómo se calcula? L1 es igual al ángulo central, que es 3 pi cuartos, multiplicado por el radio, por el valor de R. Entonces ya tengo el valor de L1. Entonces L1 es igual a 3 pi.
es igual a 3pi. Ahora voy a hallar L2. L2. L2 es igual. El ángulo central, que es pi cuartos, multiplicado por el radio. Pero ¿cuánto vale el radio? El radio vale 4 por 4 raíz de 2. Listo. Simplificando, tendría el valor de L2. Vamos a ver. Sí. Simplificando aquí, tendría lo siguiente. Entonces, L2, factorizando 4, sería raíz de 2 más 1 por pi. Raíz de 2 más 1 por el valor de pi. Muy bien. Ahora sí, en asterisco, el valor de m sería de la siguiente manera. 4 raíz de 2 más el valor de L1, que en este caso es 3pi, más el valor de L2, que es raíz de 2 más 1 por pi. Listo. Muy bien. ¿A qué es igual ese tipo? A ver, entonces simplificando, el valor de m sería así. A ver, acá pi y raíz de 2 sería raíz de 2 de pi. Raíz de 2 de pi. A ver, sería 4 raíz de 2. Acá sería 4 raíz de 2. A ver, pi más este de acá sería 4. El más el sería pi raíz de 2. O sea, sería 4 más raíz de 2 por el valor de pi. Más 4 más raíz de 2 por el valor de pi. Por lo tanto, la alternativa sería la letra E. Listo. Problema número 8. Me dice lo siguiente. Uno de los ejercicios de trigonometría, Miguel observa que se le duplican las medidas del ángulo central allá. Yo tengo dos sectores circulares. A ver. Este es el primer sector circular que tengo. El sector circular tiene, tiene un ángulo central θ, tiene un radio r, y él observa lo siguiente. Esto es lo que se tiene. Ahora se observa esto de aquí. Se observa otro sector circular con las siguientes características. Se duplica la medida del ángulo central y el radio. O sea, ya no tendría r, sino sería 2 veces r. Ya no sería θ, sino sería 2 veces el ángulo de θ. Se tiene un área del sector circular m. A ver, dice así. Si se duplican las medidas del ángulo central y el del radio de un sector circular, se obtiene un nuevo sector de área m. Él tiene área m. Si el área del sector inicial es n, el área del sector inicial es n, me piden calcular el valor de m sobre n. Ahora nos piden cuánto es m sobre n. M sobre el valor de n. Pero ¿quién es m y quién es n? Ellos son áreas. ¿Áreas de quién? De estos dos sectores circulares. ¿Cómo se calcula el área de este sector de m? Ese es un medio del ángulo central, que sería 2θ, por el radio elevado al cuadrado. Y el radio elevado al cuadrado sería 4 veces r elevado al cuadrado. ¿Cuánto valdría el área de n? El área de n sería un medio del ángulo central θ por el radio al cuadrado. Simplificando, tendríamos así, un medio se va, el ángulo de θ se va, r cuadrado se va. Entonces, la relación de m sobre n, ¿cuánto sería? La relación de m sobre n sería igual a 4 por 2, 8. Acá me queda 1, solamente sería de 8. Y esa sería la respuesta. La clave sería la letra C. En la figura mostrada, A o B es un sector circular cuyo radio mide
8 centímetros. Eso quiere decir que este radio de aquí mide 8. Este de aquí mide 8 centímetros. Si P, Q y R son puntos de tangencia, este punto de aquí y este punto de aquí son puntos de tangencia. El centro de la circunferencia que está en el centro, inscrita en el sector circular, sería este tipo de aquí. Ese es su centro. Si ese se denota el área de la región sombreada, nos piden a nosotros encontrar el valor que yo le llamo B, que es S sobre pi más 176. A ver, para poder encontrar ese tipo, necesito saber quién es S. ¿S qué cosa es? Es el área. S es igual al área de la región sombreada. Área de la región sombreada. Ese es el valor de S. Ahora, ¿cómo puedo calcular yo el área de la región sombreada? Entonces, así, esta área S, que es de la región sombreada, ¿cómo se puede calcular? Es claro de que el área de la región sombreada no es una figura conocida. Y si es una figura conocida, entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Encontrar áreas de regiones conocidas. Por ejemplo, el área de la región sombreada lo puedo escribir como el área del sector circular restándole el área restándole el área de la circunferencia inscrita en dicho sector. Así se va a conocer el área del sector circular. Muy bien. Pero para poder encontrar eso, ¿qué necesito yo? A ver, el área de S sería igual. El área del sector circular es, este ángulo central es 90, que en radianes sería pi medios. Entonces, el área del sector circular sería 1/2 del ángulo central, que es pi medios, por el radio elevado al cuadrado, o sea, 8 elevado al cuadrado. Menos el área del círculo. Pero para encontrar el área de la circunferencia que está aquí, del círculo en cierta manera, yo necesito conocer el radio. Entonces vamos a calcular el área. El radio diré. Para calcular el radio, siempre es bueno lo siguiente. Se dice de que siempre es bueno unir los puntos de tangencia con el centro de dicho sector. Por ejemplo, yo puedo unir este de aquí, así. ¿Está bien? Aquí está el centro. Y le puedo llamar este R. Esta es circunferencia de radio R. Ahora, perpendicularmente puedo trazar estas alturas, así. Donde este de acá sería R. Si este es R, este de aquí también debe ser R. Trazando esta altura acá, trazando esta pequeña altura aquí, él también debe de ser R. Acá me genero yo un cuadradito. Acá está el cuadrado, 90, 90. Si él es R, él es R, él es R, eso quiere decir que esta distancia se conoce. Esa distancia sería R raíz de 2. Eso quiere decir que esta distancia de acá es igual a esta distancia de acá. De la figura, este de aquí sería así, ¿no? Este es R elevado al cuadrado por el valor de pi. A este le voy a llamar asterisco. No, este lo voy a llamar triángulo. Mi objetivo es hallar el valor de R, ¿ya? De la figura, esta distancia de color verdecito, o sea, el segmento OP, ese es igual al segmento OA. Eso es por ser radio del sector circular. ¿Cuánto vale el valor de R? Este de acá sería R, factorizando R, sería raíz de 2 más 1. Ese es igual al valor de 8. Muy bien, despejo el valor de R y consigo el valor de R.
Entonces quiere decir que el valor de R es igual. Racionalizando sería igual a decir 8 por la raíz de 2 menos 1. Aquí solamente he racionalizado, he multiplicado por la conjugada en ambos lados y me queda así. Con este valor me voy en triángulo. En triángulo, el valor de S se vería así. SS sería de la siguiente manera. 8 al cuadrado, 64. 64 entre 2, 32. Entre 2, 16. Acá sería 16pi. Menos, paréntesis, R al cuadrado. L al cuadrado sería así. 64 por raíz de 2 menos 1 elevado al cuadrado por el valor de pi. Listo. Eso quiere decir que el valor de S sería igual a lo siguiente. Este S es 16pi por 64. L al cuadrado sería 3 menos 2 raíz de 2. ¿Está bien? Quedaría así. Por el valor de pi. Despejando, tenemos de que el valor de S es igual a lo siguiente. A ver. Operando, acá sería, a ver, 3 por 4, 12 va 1, 18, 192. 192 menos 16 sería 176 pi. 64 acá sería 128. Sería 64 por 2, 128 raíz de 2 pi. Menos 176. Muy bien. 176 pi. Listo. En asterisco solamente me queda reemplazar. En asterisco el valor de b sería igual a lo siguiente. Sería igual. Factorizo el valor de p. Acá sería 128 raíz de 2 menos 176 pi sobre pi más 176. Simplificando, ya tengo mi resultado. Por lo tanto, el valor de b sería igual a 128 raíz de 2. La clave sería la letra B. No, la letra C, diré, disculpe. La letra C. Listo. Muy bien. En el problema número 10 me dice lo siguiente. A ver, una pequeña aclaración aquí. Ya, mire. Problema 10 me dice, en la figura mostrada la medida del radio de una rueda de 6 unidades y de diámetro y el diámetro de la semicircunferencia es de 2148 unidades. Además, si se sabe que la rueda pequeña se desplaza desde el punto A, hacia el punto B sobre la semicircunferencia. Acá le falta un dato, que es realizando ...60 vueltas. O dando o realizando 60 vueltas. Determine la medida del ángulo θ. Y el ángulo de θ es este de aquí. El ángulo de θ sería este de acá, porque va desde aquí hasta acá. Este es el ángulo de θ. Muy bien. Lo que yo quiero hallar es, yo sé que me dan el número de vueltas, que vale 60. Tenemos aquí número de vueltas es igual a 60. Pero ¿cómo se calcula el número de vueltas? Ya les había dicho. Para calcular el número de vueltas, yo necesito conocer la longitud que recorre el centro. La longitud que recorre el centro sería este tipo de acá, así.
esta es la longitud que recorre el centro, que le voy a llamar LC. Ese es mi objetivo, conocer esa longitud. Ahora, para poder encontrar la longitud, yo debo tener en cuenta de que el diámetro de la semicircunferencia, de esta semicircunferencia, su diámetro es 2148. Eso quiere decir que el radio, o sea, esta distancia que está aquí, esa distancia, si vale 2148, sería de 1074 unidades. Esa es la distancia del radio. Ahora, yo sé que el radio de esta figurita, su radio, de la ruedita, mide 6. La gran pregunta es, ¿cómo puedo calcular yo la longitud del centro? La longitud del centro, la longitud del centro lo puedo calcular de la siguiente manera. Esa es la distancia que se va a tomar de esta manera. Es esta distancia. ¿Cuánto va a ser esta distancia? Si él es 1074 y le sumo esta distancia que vale 6, esta distancia vale 6 y esta distancia de acá vale 1074, ¿cuánto debe valer esta distancia de acá? Esa distancia debe de ser 1080. Muy bien, entonces ya tengo la longitud la longitud que recorre el centro. Tenemos longitud que recorre el centro de la figurita, eso es el radio, que debe ser 1080, multiplicado por el ángulo central, que sería θ en radianes. Muy bien, así, el número de vueltas me dice que es 60. Sería 60 igual al número de vueltas, pero el número de vueltas se calcula de la siguiente manera. La longitud que recorre el centro sobre 2pi por el radio. Muy bien. Entonces tenemos así, 60 igual, la longitud que recorre el centro, eso es 1080 por el ángulo de θ sobre 2pi por el radio, que en este caso vale 6. Simplificando, doceava con este tipo sería, despejando acá, el ángulo de θ sería así. El ángulo de θ sería igual a 2pi tercios radianes. El ángulo de θ sería 2pi tercios en radianes. Listo. Por lo tanto, la respuesta es la letra A. Muy bien, eso ha sido todo por hoy. Nos vemos. ¿Alguna pregunta? Dejar en los comentarios.